bienvenida a los que se están sumando por streaming. Les cuento que hoy estamos haciendo una jornada distinta y le damos la bienvenida a la tercera edición de la prevención de fraudes. Es para nosotros un honor, una alegría que puedan estar con nosotros. También le queremos agradecer a las empresas aliadas que durante la mañana estuvieron compartiendo sus soluciones, casos de uso, para acercarnos, ¿sí? ¿Para qué? Para combatir, todos estamos dentro de la misma vereda, combatir la prevención, combatir los fraudes, mejor dicho. Y para dar espacio a este nuevo bloque, le damos la palabra a Marcelo Poncini, nuestro gerente corporativo de riesgos del Grupo Petersen. Un aplauso, por favor, Marcelo. Gracias, Lucio. Hacía mucho que no me aplaudían, te digo. Gracias, Lucio, te lo agradezco. Bueno, desde el Grupo Petersen realmente estamos muy agradecidos en que puedan participar y no es una frase hecha, realmente el agradecimiento es sentido, es total. Ustedes saben, si no lo saben se los cuento y algunos seguramente ya lo habrán escuchado. Este espacio es un espacio ideado justamente para esto, para la colaboración, para la capacitación. ¿Y por qué les decía que no es una frase hecha el agradecimiento de por la participación en el tema de prevención? Estamos convencidos que esta amenaza que estamos viviendo todos, la única manera de tener éxito para enfrentarla es colaborando, cooperando. Muchas veces, y en la industria nuestra, cuando digo en la industria nuestra, digo en la industria de los bancos, a veces somos medio celosos con la información, medio amarretes con la información, pero creo que hay un consenso en que en este caso en particular no es una muestra de debilidad compartir, es una muestra de inteligencia agrupada, inteligencia del ecosistema. No hay maneras de enfrentar esta amenaza si no es compartiendo mejores prácticas, compartiendo eventos desafortunados, compartiendo experiencias y actuando en forma coordinada y consensuada. De vuelta, creemos que es un signo de inteligencia, no hay manera de enfrentarlo de manera unificada, de manera aislada, y creo que el Grupo Petersen ha logrado con estos eventos que venimos, como decía Lucio, hace 3 años organizando, creo que hemos instalado humildemente la idea. Y no nos costó mucho, realmente tuvimos eco muy rápidamente desde el regulador, desde, bueno, hoy los vendors, la verdad que lo de hoy fue muy interesante, yo participé en varias charlas realmente muy interesantes, desde los vendors, desde los distintos organismos relacionados al ecosistema, creo que eso se instaló rápidamente y bueno, hoy estamos como estamos, creo que estamos mucho mejor que años anteriores y creo que seguramente a partir de acá vamos a estar cada vez mejor. Así que bueno, nuevamente esto es importante, sigamos con esta lógica. Muchas gracias por participar, los que están acá, los que están en forma remota. Y Lucio, si te parece, tenemos 3 charlas. Ahora Lucio va a presentar a los primeros speakers. Son 3 charlas bien interesantes, me parece que disruptivas, distintas de lo que estamos acostumbrados. Así que aprovechémoslas. Lucio, si querés presentar, gracias. Hola. Gracias, Marcelo. Convocamos a Gabriela y a Matías, que son los disertantes que nos van a estar acompañando. Ellos nos van a compartir su disertación sobre fraudes en el ecosistema cripto, estrategias de prevención. Les cuento que Gabriela, ella es responsable, es abogada, especialista y responsable de Bitcoin Argentina. Tiene mucha experiencia, participó en varias disertaciones, muchísimas, las que se les ocurra, en todas, ¿sí? En la ECO, todas, y tiene mucha participación en todo lo que tiene que ver con investigaciones, también junto a Matías, que Matías es el jefe de investigaciones de la Gendarmería Nacional en todo lo que tiene que ver con criptoactivos, ¿sí? Así que, bueno, los escuchamos a ellos. Un aplauso antes de que inicien, por favor.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias al grupo. Nosotros ya tuvimos la suerte de estar acá en una charla un poco más larga, así que nada, esperemos que, difícil ser la charla post almuerzo, así que bueno, esperemos que los despabilemos y los despertemos. Vamos a ver si hay alguno que ya tiene cripto, entonces vamos empezando a hacer la colecta, vamos cobrando ya antes de que se duerman y bueno, nada, espero que les guste, que les sirva. Sáquense las dudas si tienen, así que nada, aprovechen y bueno, estamos acá para compartir. Sí, sí, si alguno venía para saber el precio de Bitcoin, no se lo vamos a decir, esta no es la charla. Yo creo que no sabemos cuánto va a estar, pero sí les venimos a traer algo que yo creo que se van a ir quizás con un poco más de dudas que con certezas o con algunas preocupaciones, pero creo que es algo que se viene, el tema de lo que es el ecosistema cripto y lo que son las criptomonedas, ya no es algo de un nicho raro, sino que cada vez hay más adopción hoy en día. Nosotros de la ONG tenemos una clínica de prevención a víctimas de estafas, así que muchos de los casos que vamos a ver ahora son reales y nos pasaron y les fuimos a buscar a Matías. Así que nada, un poco para arrancar, nosotros les trajimos este reporte, ¿no? Un poco sobre que es de Chainalysis. Chainalysis es una de las tecnologías de trazabilidad, contando un poco, y por colores, creo que se ve chiquito, pero si después quieren compartirles la presentación, de bueno, cuánto se estima que se movieron en direcciones ilícitas, ¿no? Entonces, y en millones. Entonces, se estima que en 2024, estamos en 2025, o sea, el último número que tenemos fue el del año pasado, que son más o menos, o sea, fehacientemente, hoy en día tenemos que el número es casi 41.000 millones ahora. Eso lo tenemos ahora, pero muy probablemente se estima que van a ser unos 51.000 millones. O sea, ese número suele crecer cuando se van avanzando justamente las investigaciones. Sí, así que nada, es algo bastante interesante porque se tratan las diferentes temáticas que afectan, digamos, al ecosistema en sí, dentro de los cuales por ahí se puede destacar, por ejemplo, el más fuerte, que es el scam, que es el típico que afecta a todos, ya sea por correo, por redes sociales y demás con los enlaces. Y después, bueno, interesantes como la Darknet, malware y demás, que obviamente van a ir afectando a la economía en sí de cada uno. Entonces, bueno, son temáticas tratadas, analizadas, y bueno, estos son los reportes que hacen la analítica, todo, en este caso, Chainalysis. Ay, ¿qué hice? Hice lío. No, ahí está. También trajimos el de TRM, que también es otro reporte. Estos reportes están en internet disponibles, está bueno que los bajen, que los empiecen a leer más detalladamente. Y acá también es, bueno, pero de todo lo que es el volumen cripto, aproximadamente cuánto es la parte ilícita. Y lo que vemos es que son porcentajes muy chiquitos, o sea, en 2024 fue del 0,42%, o sea, no llegó ni al 1%. Realmente lo que se detecta de ilícitos, de direcciones ilícitas relacionadas con cosas ilícitas, es muy chiquito en función a todo el volumen que tiene el ecosistema. Pero ahí está la otra cara, que siempre lo malo es lo que más toma repercusión, lo que más se conoce, lo que más se escucha, y por eso es que la mayoría lo asocia a Bitcoin o a cripto en sí como algo malo, ¿no? Entonces, cuando recién empezó esto, era como que no, esto es una estafa, esto es un scam, te van a robar tu dinero, y en realidad esto vino a romper el mundo financiero tradicional. Y bueno, cuando se analizan los números ya nos damos cuenta que en realidad no es tanto el porcentaje de cosas malas que hay en el mundo cripto, sino que justamente viene bajando cada año. Sí, de hecho, comparado con el sistema financiero tradicional, incluso es un porcentaje bastante menor. Pero bueno, vamos directamente a los casos o a cosas que está bueno prestarle atención y cosas que han llegado. Algo que es muy común y que está pasando mucho en este ecosistema es el tema de las triangulaciones. A ver, hoy en día muchas veces, por ejemplo, algo que nos llegó a nosotros y lo traje directamente es estafadores que lo que hacen es abrir en simultáneo dos operaciones, ¿no? Entonces, ahí vemos el estafador que de repente decide abrir un P2P, una operación persona a persona, con, por ejemplo, en este caso, Juan. Entonces, el estafador lo que le va a decir es, bueno, yo te compro tus criptomonedas, en este caso Bitcoin, y te doy fiat. Pero
Y al mismo tiempo, el estafador de repente en un marketplace que no está con un KYC o que no se sabe quién está detrás de estas redes sociales, lo que hace es vender un producto, por ejemplo, un celular a un muy buen precio. Entonces viene Pedro y dice, bueno, qué buena oferta, voy a comprar ese celular a muy buen precio. Entonces le agarra y le dice, bueno, al estafador, que no sabe que es un estafador, sino la persona que publicó, bueno, te voy a comprar ese celular, pásame tu CBU, así yo te paso. Y lo que le hace es le pasa el CBU de Juan. Entonces, ¿qué pasa? Juan de repente recibe dinero y recibe dinero pensando que simplemente es el pago por las cripto que vendió. Y Pedro nunca va a recibir el celular. De hecho, ni siquiera, no existe eso. El estafador se va con las criptos que no son irrastreables, son más complejas, pero no es que es irrastreable. Y de repente, Pedro, ¿de quién es el único dato que tiene? Tiene el CBU de Juan. Entonces, ¿a quién va a ir a denunciar? A Juan, que no tiene ni la menor idea que pasó la otra operación. El estafador se va con las cripto, Pedro se queda sin su dinero por un tiempo, hasta si Juan se lo devuelve o no, y de repente Juan se queda con una causa. Esto pasa muchísimo dentro del ecosistema. Sí, y no solo con este tipo de cosas, sino que también se utilizó y hay casos en donde se terminaba haciendo, por ejemplo, envío de droga, ¿sí? Y cómo lo implementaban. Era el mismo caso, solo que en vez de entregar un celular, en vez de pasar un CBU para pagarle a Pedro, le pasaban el CBU de la empresa de transporte que era la que iba a hacer el envío del paquete en este caso, y cuando uno recibe la investigación para analizar, claro, la denuncia viene hacia Juan, pero en realidad no era Juan el que hizo el pago. Juan lo que demuestra es que en realidad él estaba queriendo comprar cripto y le hizo el pago, sí, de ese envío del paquete, pero no era él el que estaba enviando el paquete y los datos del paquete tampoco estaban a nombre de Juan, estaban a nombre de otra persona. Entonces, bueno, esas son técnicas que se van utilizando y que uno tiene que analizar para ver, a ver, bueno, qué está pasando por detrás y no solo ir a culpar a Juan en este caso, que sería el que fue estafado. Sí. Bueno, cosas que igual en esta no nos vamos a extender mucho porque entendemos que después va a haber una charla de esto, pero bueno, el tema de las suplantaciones de identidad, ¿no? El uso de los deepfakes, de los documentos adulterados con IA, o sea, ahora con IA muchas veces lo que hacen es adulteran documentos, con lo cual cuando yo voy a hacer el KYC, a mí, yo lo he visto de hecho en causas, es el documento de la persona pero con otra foto. El biométrico le da perfecto porque es la misma foto, pero el documento está falseado, eso es porque no están verificando contra RENAPER, y eso a veces pasa. Entonces hoy en día con la inteligencia artificial ya de por sí, bueno, y lo vimos en el principio de la mañana, es cada vez más complejo y cada vez necesitamos más herramientas, y bueno, esto está también pasando mucho y provoca las suplantaciones de identidad, credenciales falsas, y también dar de alta cuentas falsas en lo que son PCAB o Exchange, ¿no? Los proveedores de servicios de activos virtuales. Que es algo que se da mucho hoy en día con el famoso cuentas mula, que te agarran y en una tiendita te ponen ahí un puestito y dice te compro, te pago tanto si te abrís una cuenta en tal y tal servicio, y cuando empezás a revisar las alertas que tenés de los levantamientos de las caras, ves que todas tienen un mismo fondo, con letras iguales, cosas así, y te das cuenta que es un lugar donde ya directamente están haciendo. Pasa mucho, entonces nada, son cosas interesantes a tener en cuenta. Bueno, esto también está pasando mucho y simplemente las cripto, justamente como son más complejas de rastrear, y insistimos mucho, no es que son irrastreables completamente, después a lo largo de la presentación vamos a ir cada vez más en eso, justamente hay mucho lo que son ransomware o robos de claves privadas, ¿no? Nosotros sabemos que en el cripto uno tiene una clave pública, es como un CBU, que es donde voy a pasar la dirección, o una dirección pública, en realidad no tengo que decir clave, tengo que decir dirección. Y la clave privada, que justamente es la firma, lo que me va a permitir, lo que tiene la billetera, lo que me va a dejar
moverlo, ¿sí? Entonces, a veces lo que se hace es se roban esas claves privadas o se roban las palabras que me sirven para volver a levantar esa billetera que yo tengo con esas claves adentro. Y esto pasa mucho, y pasa mucho sobre todo también con el phishing, o de repente estos mails que te llegan diciendo, bueno, si yo tengo información tuya y si vos no querés que yo la publique, el pago me lo tenés que hacer en alguna cripto. Esto, si se fijan, cada vez la tendencia es que justamente Bitcoin se usa menos cada vez porque justamente tiene esto de la rastreabilidad que ahora vamos a ver. Sí, inclusive, por ejemplo, en el caso de las billeteras, que ya vamos a ver qué es lo que son y demás, te mandan un correo haciéndose pasar por una billetera, la empresa en sí, que es la que maneja las billeteras, y te dicen, hubo un problema de seguridad, necesitamos que nos envíes tu frase semilla o tu clave privada. Para hacerlo más sencillo, la clave privada o la frase semilla hacen las veces del token en la firma digital. Ustedes sí o sí con eso aprueban de que son los dueños de la billetera en este caso y que pueden hacer la transacción. Sin eso no pueden hacerlo, entonces es como si te roban eso, son dueños de todo y pueden hacer con tus monedas lo que quieren. Y bueno, y después no solo el tema de ransomware y de scam, sino que después todo este dinero también se termina utilizando para otras cosas como por ejemplo el financiamiento al terrorismo, que es algo que se previene, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, Gafi ahora también publicó una nota aclaratoria más, que fue hace 2 semanas, en junio, y justamente lo que se va a venir es la parte de, bueno, cómo se trata el financiamiento de terrorismo, porque hacer pagos mucho más chiquitos es mucho más complejo su detección, ¿no? Bueno, y esto algo se lo voy a dejar a Mati, que hizo una muy buena investigación sobre lo que puede pasar, que es, bueno, ¿qué pasa si hackean al exchange? ¿Qué pasa si hackean al proveedor de servicios de activos virtuales? Sí, este caso fue justamente el hackeo de Bybit que fue hace unos meses. Fue bastante interesante porque, como bien se dice, la blockchain, que es por donde se mueven todos los criptoactivos, es pública. Entonces, uno teniendo ya sea la dirección, el hash de la transacción o inclusive la fecha y hora exacta del momento, uno puede tratar de encontrar esa por dónde empezó el caminito y de ahí empezar a estirar del hilo para tratar de encontrar todo lo que pasó después. Y en este caso fue bastante interesante porque utilicé una herramienta open source, o sea, abierta, que cualquiera pueda acceder, y con eso empecé a hacer el seguimiento teniendo la dirección principal en donde había pasado todo y bueno, empecé a ver, bueno, cómo se filtraron primero los fondos y después de eso hacia dónde fueron los fondos, sí, que se repartieron, se volvieron a juntar, inclusive lo que hice fue analizar hackeos anteriores que habían habido a otros exchanges, ¿sí? Y lo interesante con esto es que terminaban en billeteras que eran congruentes, o sea, se juntaban en lugares donde ya había habido dinero de otros hackeos. Entonces eso fue lo interesante, como cosas que pasaron hace inclusive varios años atrás terminan juntándose en un caso como este que fue el más grande en este caso de robo de cripto en ese momento. Sí, de hecho que fue de una de las exchanges también más grandes que hay, que fue Bybit, seguramente todo el mundo lo escuchó. Entonces uno dice, bueno, teniendo un exchange muy grande y unos niveles de seguridad grande, saber que justamente riesgo cero no existe. Ustedes entiendo que acá hay mucha gente de departamentos de fraude y justamente lo tienen muy claro que absolutamente todo lleva riesgo y bueno, esto es parte de uno de los riesgos que pueden suceder. Y haciendo hincapié justamente en lo que es la prevención justamente del fraude, todo el hackeo empezó con un contrato inteligente falso que era el que validaba la identidad de las billeteras que hacían justamente las transacciones y se conectó, lograron por un phishing hacer que se conecten a ese contrato inteligente que hacía las veces del validador de la identidad. Y entonces cuando hacían la petición, validaba como que sí era, sí había salido, le robaron la información y después terminaron haciendo la filtración de todos los fondos, que fue bastante interesante. Sí, puede. Yo leí la nota y lo que habían dicho era que
Sí. Momento, porque estamos por El streaming. micrófono no te escuchan los del Necesitamos- streaming. Me agarraste Llega al equipo. lejos. Hola, ¿qué tal? Soy Osvaldo Espizuoco. No soy especialista en el caso, pero leí el caso y lo que a mí me extrañaba era que la empresa decía que había tenido un hackeo, no dio nunca el nombre de la persona que tiene asignada la cuenta y a mí me sorprendió que se iban a hacer cargo de la estafa, ¿no? Evidentemente, lo que a mí me sonó raro era que estuvieran haciéndose cargo de esto le hace un mal reputacionalmente, queda mal la empresa. Creo que eran 1.500 millones de dólares. ¿Puede ser? Exactamente, sí. Así Una parte se recuperaron igual, muy poquito. ¿Se pero recuperaron? Un porcentaje muy Porque, chiquito se o sea, quiero decir, habiendo un delito, no sé bien si está, creo que la empresa es de Qatar, ¿no? La empresa está registrada en Qatar Sí. o en Kuwait, o en alguno de esos lugares. Bueno, ¿no? A mí lo que me extraña es cómo una empresa, eso, se hace cargo de ese fraude y que, por otro lado, también la persona física, digamos, dueña de esa cuenta, no se sepa. O si sí se sabe legalmente en esos países, ¿no? Que la justicia tenga un nombre y apellido de una persona que se hace cargo de ese dinero. Porque viste que estamos con el tema de la no trazabilidad de las criptos y me pareció muy raro el caso, como por lo menos la nota que yo leí. Sí. Era como que eran tan buenos, hubo un hackeo, o sea, era más o menos, hubo un hackeo de 1.500 millones de dólares a un NN, que no sabemos quién es, Sí. y nosotros que somos tan buenos lo estamos publicando, le estamos contando a todos que reputacionalmente nos hackearon y que aparte le vamos a devolver los 1.500 millones de dólares. Yo dije, si aparte atrás hay un seguro que cubre todo eso, y me parece que la gente que estudia lavado de dinero tendrá que analizar el caso puntualmente, ¿no? Ahí está el tema de la diferencia entre la banca tradicional y el mundo cripto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vos decís, no se sabe quién es a dónde fueron los fondos, y ahí está el problema, porque en realidad los fondos se movieron desde la cuenta principal del exchange a direcciones. No fueron a cuentas de otros servicios, ¿entendés? Es como decir, no fue de la cuenta del banco X al banco Y, sino que fue a la billetera directamente de Matías, pero nosotros no sabemos que esa es la billetera de Matías, ¿sí? Y entonces ahí es como se hace todo el análisis y pasa inclusive que dentro de eso se utilizaron servicios para ofuscar todavía más y que después de un análisis exhaustivo se termina encontrando que hubo una salida que sí coincide con el ingreso, ¿sí? Entonces, eso por un lado es la complejidad que tiene el mundo cripto, pero que a la vez, por ejemplo, yo no dependo de ningún banco para que me diga, no, sí, mira, los fondos se fueron de acá a acá, sino que yo teniendo la dirección, con un explorador de bloques que ya vamos a ver, yo puedo hacer el análisis y seguir los fondos hasta donde yo creo que fueron, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Y después, el tema de hacerse cargo, los fondos no se los robaron a los clientes, se lo robaron como a la reserva que tiene, en este caso, el exchange, ¿sí? Entonces, ellos dicen, nosotros eso lo podemos absorber porque somos financieramente, podemos afrontarlo y inclusive hubo apoyo de otros servicios, de otros exchange que le dieron dinero para que se establezca, digamos, se estabilice, por así decirlo, para que pueda continuar con sus actividades, porque fue como vos dijiste, el número es muy grande, entonces nada, fue complicado, pero no es que los fondos le robaron a los clientes, sino que es la cartera principal de ellos. No, y aparte de esto que comenta Matías, esas direcciones, ahora lo vamos a ver un poco más, pero también quedan como marcadas, ¿no? Y hace poco yo estuve en El Salvador, hubo un congreso que lo organizó la Senat, que es la Comisión Nacional de Activos Digitales de allá, y uno de los paneles en los que yo estuve es por qué Bitcoin no sirve para lavar dinero, porque esos fondos van a quedar traqueados, si bien a veces lo que hacen es usar mixers, que justamente utilizan técnicas de ofuscación o de repente se pasan de una red a otra en
ecosistemas que se llaman finanzas descentralizadas, que tienen menos controles, vos justamente los podés marcar. Entonces después, cuando los quieras usar, tampoco vas a poder. No es tan simple, entonces es complejo quizás en cuanto a entender a la persona, pero no es complejo y está en la blockchain y queda para siempre ver la ruta del dinero. Entonces, algo que decíamos es, en el caso de Bitcoin, que tiene características particulares y es una blockchain que yo sí te puedo decir que es inmutable, es importante que cuando nosotros decimos la palabra blockchain no la asociemos inmutabilidad al instante, porque hay un montón de tipos de blockchain y cada uno tiene sus protocolos y sus características. Yo te puedo decir, Bitcoin es inmutable y hoy en día, digo, Bitcoin es recontra inmutable por la gran seguridad que tiene y todos los mineros y todos los ojos que están mirando. Pero no te puedo decir lo mismo de otras blockchain que podrían ser modificadas. Entonces, vos decís, con Bitcoin específicamente, por eso decía, cada vez los ransomware no los piden en Bitcoin, porque vos vas a dejar en un lugar que es inmutable la prueba de lo que hiciste, para siempre, que no se va a poder borrar nunca, y hasta que agarren una tecnología de trazabilidad. Nosotros ahí mostramos las dos más grandes y trajimos los dos informes, así ninguna se pone celosa, tanto Chain Analysis como TRM, y es eso, hasta que ellos cada vez van avanzando muchísimo más. Entonces, hasta que den con la persona, vos lo dejaste para siempre y en algún momento puede suceder, o sea, todo avanza mucho. Sí, con micrófono. Pásenle el micrófono. No Ay, es corre, momento corre, de corre. preguntas, Luján. Hacen preguntas por grupo. Hoy zafaste el gimnasio. ¿Por qué si es tan trazable toda la operación y está identificada y todo, cada vez que tenemos una situación de fraude en donde a un cliente le capturan sus claves, le sacan dinero, van triangulándola o van pasándola de cuenta a cuenta y después termina una cripto, todos decimos, uy, se fue a cripto, lo perdimos? Porque Y no hay una devolución de ese exchange o entidad que nos diga, sí, mirá, se fue acá, está acá, acá podés hacer la denuncia y podés recuperar los fondos. Porque cada vez que se nos va una cripto decimos todos, uy, la perdimos. Bueno, ¿qué es lo que dijo el estafador del primer ejemplo de triangulación? Igual, cada vez justamente la tecnología va avanzando. De hecho, en Argentina ya hubo algunos casos en que se devolvieron a las víctimas esos fondos criptos y que se pudieron recuperar. No son la mayoría, pero antes no había ninguno y ahora ya hay. Entonces, si lo pensamos en la evolución, antes estar acá hablando de cripto hace 5 años con un banco, hubiera sido completamente impensado. Y hoy en día lo estamos haciendo. O sea, yo creo que la tecnología y justamente el conocimiento, estos cursos de capacitación cada vez van a avanzar más. Entonces quizás ahora decís, uy, se fue a cripto, uy, ¿qué hacemos? Pero en unos años decís, qué bueno que se fue a cripto porque es mucho más simple de trazar. O sea, las cosas van evolucionando y de vuelta, en Argentina ya tenemos los primeros casos de restitución a las víctimas. Sí, inclusive por ahí el hecho de decir se fue a cripto, uy, perdimos todo, en realidad ahí quizás ese es el error porque en realidad ya hoy en día, esto si lo pensabas como ella decía hace 5 años, sí, por ahí lo ibas a pensar más de esa manera. Pero ¿qué pasa? Hoy en día ya hay más herramientas que te pueden ayudar, como les mostré un slide anterior, una herramienta que es open source, que quiere decir que es libre para cualquiera. Entran a la página, se registran y pueden empezar a hacer el seguimiento. ¿Y qué pasa? Con eso, ustedes pueden ver por lo menos hacia dónde fueron los fondos e inclusive esta herramienta puntualmente, al igual que Chainalysis y TRM, que eran las que mostramos al principio, tienen identificadores. ¿Qué quiere decir? Que ellos van poniendo a esas direcciones que van detectando, le ponen etiquetas y dice, bueno, listo, este es de tal exchange, este es de tal causa, esto fue relacionado a financiamiento del terrorismo, ¿sí? Entonces, eso te sirve para vos analizar primero todo lo que es la blockchain. Pero ahora, ¿qué pasa? Cuando pasan, por ejemplo, estos casos en que los fondos no van desde, por ejemplo, un banco a un exchange, sino que ya van directamente a una billetera que es privada, ¿sí? En donde solo yo tengo mi frase semilla y nadie más la puede controlar, ahí sí es el problema, porque vos no tenés a nadie a quien reclamarle dónde están los fondos o sabemos que están en esa dirección, pero nadie lo puede manipular más que la persona que es dueña de la frase semilla. Entonces, por ahí sí hay un nivel de complejidad, pero después fuera de eso, si a nosotros lo que nos pasa
en la investigación es lo mejor que te puede pasar es que llegue a un exchange, porque vos al exchange le podés pedir información, le podés pedir congelamiento de fondos, podés pedir un montón de cosas. En cambio, si los fondos van directamente hacia una billetera privada, ahí sí estamos en un problema. Bueno, están cerca, así que le decimos que sí. ¿Tiene el micrófono? No, ya se lo sacaron. Ahí vuelven, ahí vuelven. Hola, hola. Ahí va. Ahí está. Ella. Bueno, lo bueno es que están preguntando y no se nos están quedando dormidos, ya es un montón. Que me parece que lo que dice Luján, que yo concuerdo con ella, es que no tienen como aceitado tanto el proceso de las exchange que los bancos. Casi todos los bancos estamos dentro de un acuerdo de colaboración mutua. Cuando llega un exchange o demora mucho, no hay un SLA de respuesta, porque cuando va un banco, incluso una PCP, nosotros nos conocemos entre todos, por lo menos de bancos, creo que conocer a bastantes, y manejamos un SLA bastante corto. Cuando llega un exchange, a veces inclusive no responden, y si responden, la liberación de los fondos es a través de un oficio judicial, trabando, o sea, no creo que sea tan libre, no digo libre, no hay un protocolo formado, ¿no? A eso. Bueno, ahora no nos spoilees la presentación, ahora vamos a contar un poco de protocolos. Pero bueno, de vuelta, los exchanges son sujetos obligados a partir de 2024, de la reforma, o sea, hace muy poquito tiempo. Entonces, recién ahora están sucediendo estas cosas. Hay algo que habla el GAFI, de hecho sacó hace 2 semanas un nuevo documento de lo que es Travel Rule. Entonces, con Travel Rule, que también tiene sus complejidades de esto de compartir información, porque tiene que haber interoperabilidad en la información que compartimos, y si voy de exchange a exchange me va a ser más fácil, pero ¿qué pasa si el usuario, y eso es algo que cuando los bancos incorporen cripto, en el día que tengan ganas y les levanten la prohibición, justamente de pensar, bueno, yo voy a dejar en mi modelo de negocio que sea que el cliente se pueda llevar esos fondos a una billetera autocustodiada o no, o simplemente voy a tener un modelo closed que solamente pueda comprar Bitcoin conmigo y cuando lo quiere vender, lo vende contra mí y no lo saca. Entonces está en un ecosistema muchísimo más cuidado. Bueno, ahí cada uno será el apetito de riesgo y la decisión de negocio que quieran llevar. Sí, y también el tema de que hace más de un año nosotros apelábamos a la colaboración justamente de la mayoría de los exchanges, porque uno por ahí le pedía la información y era, si ellos querían, te daban. Hoy en día, con esto del registro de los PSAB, ya cambia bastante porque ahora empiezan como a empezar a compartir mucho más porque ya son obligados. Inclusive pasó hace poco de que un servicio de esos directamente se le prohibió transaccionar acá porque justamente no cumplía con todo eso. Bueno, y eso estuvo relacionado justamente con estafas y esquemas Ponzi. No sé si se acuerdan el año pasado de la causa de San Pedro y que también estuvo en Bahía Blanca, de la China de Rainbow. Bueno, justamente por eso es que cuando le siguieron los fondos, lo encontraron en un exchange, le pidieron información al exchange, el exchange decidió no colaborar y directamente se lo bloqueó como una medida de resguardo. Pero bueno, sí, todavía recién estamos arrancando. Es un camino que tiene muy poquitos años. Bueno, y nosotros lo que tenemos este dato que es justamente de todo lo ilícito que vimos en las primeras slides, el 24% corresponde a todo lo que son esquemas Ponzi. Y eso es algo importante a uno tener en cuenta y ver cómo lo puede identificar. No sé, hace poco un exchange que está de alianza con nosotros nos decía, viene una clienta y yo me doy cuenta, le pregunto por qué está cambiando cripto y a quién se las está mandando y dice que a un novio que tiene en no sé qué país y era como, pará, creo que no existe esa persona y te están estafando. Esas son las famosas estafas románticas. Y por más que uno diga, ¿quién va a caer? Les aseguro que hay gente que cae, gente que vino a la clínica con una novia norcoreana, literalmente.
y creen y realmente los estafan. Entonces es bueno cuando uno acepta y tiene clientes cripto, ven cómo resguardo yo mis clientes que no caigan en estas inversiones falsas de estos rendimientos extraordinarios, como vimos el caso de Cositorto, como no caigo en estas estafas románticas que van a ver que pasa y un montón, y como no cuido que no caer en apps fraudulentas que de repente me pueden vaciar las billeteras. Y también dentro de esos mismos scams están el típico, me escribió, no sé, el presidente de los Estados Unidos invitándome a que le pase tanto dinero en cripto para tal causa. Y pasa mucho con famosos que hacen lo que hablamos anteriormente, que es el deepfake, ¿sí? Que te mandan con fotos de personas que por ahí son verdaderamente reales, pero no son las personas a las que le están escribiendo. Y por ahí vos le decís, no, pero mirá, no es el que te está escribiendo. Y dicen, no, pero mirá, me ofrece tal cosa y si voy a perder la oportunidad. El típico es la oportunidad. Y por esa oportunidad que van a perder, terminan perdiendo de verdad, ¿no? Sí, eso pasa mucho. Bueno, después otra cosa que se puede ver justamente con estas tecnologías de trazabilidad son las direcciones sancionadas, ¿no? Utilizadas por grupos terroristas. Como les contaba Mati recién, justamente el KYT, el conoce tu transacción, con herramientas open source, lo que te van diciendo es si de repente una dirección fue tocada por Hamas. Es como las van etiquetando. Entonces yo puedo saber y puedo ver de dónde provienen los fondos y si esos fondos están manchados, como se dice. Dentro de los casos que dio hoy Gaby como ejemplo, era el de que te mandaban un correo y que te decían que tenían videos e imágenes tuyas privadas y que si no querías que se difundan, tenías que transferir cripto a una dirección. Llega mucho eso al correo y a mí me tocó analizar por diversión literalmente una de esas. Y lo que vi era que cuando recién empezó, que lo agarré ahí a los 2 días creo que de que había empezado, todavía era una dirección la que recibía y eran varias víctimas y no se movieron los fondos. Lo volví a analizar a la semana y ya la misma dirección ya estaba etiquetada justamente como un fraude y los fondos ya se habían movido. Y al hacer la trazabilidad completa terminaba en financiamiento al terrorismo. Entonces, como de un simple correo que te está amenazando por algo que vos supuestamente hiciste, termina en financiamiento al terrorismo. Entonces, nada, son cosas que pasan, hay gente que cae por miedo o por el famoso FOMO, no perder esa oportunidad de inversión y bueno, termina pasando, ¿no? Y entre ya, bueno, algo que nos pidieron un poco preguntar sobre el tema de las denuncias, ¿no? Que recién las chicas hablaban un poco de eso. Bueno, nosotros en Argentina tenemos fiscalías especializadas. Es real que, y cada vez nosotros damos cursos para ministerios públicos que cada vez quieren aprender más. De vuelta, esto recién está arrancando, no es que es una tecnología nueva y que está hace poco, pero sí hay interés de parte de la justicia de justamente poder aprenderla y poder tener estas tecnologías de trazabilidad. Ya todos saben, no, en Argentina no es que todos lo saben, pero bueno, cada vez hay más. Entonces nosotros lo que tenemos es fiscalías especializadas en estafas o fraudes y después, bueno, tenemos lo que es la UFESI, que es la de ciberdelitos, y bueno, ahí les dejamos un poco los correos y la website, que nada, está bueno como tenerlo en cuenta. Sí, es bastante interesante porque es una pregunta bastante recurrente. El típico es, ¿a dónde denuncio, no? ¿A quién acudo? ¿A quién le pregunto? ¿Quién le digo que me pasó esto? Y bueno, después otra que tenemos es justamente la línea del 144 del Ministerio de Seguridad, que obviamente está disponible las 24 horas del día para poder, mediante un llamado, hacer justamente la denuncia y obviamente después le van a pedir un correo para que ustedes puedan hacer una ampliación de esa denuncia. Porque en el caso de cripto siempre los detalles son los que cuentan y una dirección o un hash de transacción pueden sumar muchísimo a la investigación a que si yo solo le digo justamente que me estafaron y que yo le mandé a Pepito, ¿no?
Entonces, un poco, bueno, recomendaciones, ¿no? Para hacer una denuncia. ¿Qué tengo que llevar? O sea, tengo que tener captura de pantalla, pero ¿la captura de pantalla sola me sirve? No, absolutamente no. También tengo que tener la exportación del chat, conversaciones, qué plataformas usaron, las direcciones de las wallets involucradas, esto que decía Mati recién, el hash de la transacción, si hubo transferencia bancaria, el CB corta U, CB larga U o la dirección de cripto. Claro, que inclusive muchas veces nos pasa que te llegan, por ejemplo, las capturas de pantalla que hicieron desde el exchange, por ejemplo, no sé, usaron Binance, que es uno de los más conocidos, y te mandan la típica captura que es blanca con colores amarillos, en donde dice qué moneda se envió, hacia dónde fue, cuánto le envió, en qué fecha fue. Entonces con esos detalles uno ya puede empezar a analizar qué sucedió, pero siempre con información concisa. Lo mejor que se puede tener en el caso de cripto justamente son las direcciones y los hashes, porque con eso, con los exploradores de bloque, uno directamente puede obtener muchísima información. No se imaginan toda la información. Entonces, nada, eso es de lo más importante que uno puede contar. Sí, de hecho, esto de que yo tengo el papelito del exchange, a veces solamente el papel te dice que se movió dentro del exchange. Ha pasado, de hecho, por eso pudieron recuperar fondos, porque a una persona le habían robado el celular, ese celular lo pudieron abrir, agarraron, el delincuente agarró los fondos desde Binance y se los transfirió a su propia cuenta de Binance. Entonces la transferencia decía comisión cero, porque era una comisión, era cero porque era entre el exchange. Entonces fue muy fácil decir, bueno, pero está acá adentro y justamente devolverle los fondos a la víctima. Y la dirección hacia donde fueron los fondos, en vez de decir la dirección, era un UID, que es justamente un identificador único que tiene el mismo exchange por cada uno de sus clientes. Entonces era como, listo, le pido al exchange que me dé la información, que cogerle los fondos y ya nos ahorramos un montón. Y ahí se lo pueden. Bueno, después nombre de la plataforma o exchange utilizados, las fechas o movimientos de los contactos, ¿no? Los datos de los posibles autores y cualquier archivo, o sea, todo lo que ustedes tengan de información suma y sirve. Sí, siempre es interesante. El tema de las fechas también es importante para poner en contexto, porque como la blockchain es como un libro contable, digamos, que tiene todos los registros que van sucediendo segundo a segundo. Entonces es importante también tener la fecha en la que haya sucedido, porque a veces uno no tiene la dirección, no tiene el hash, pero teniendo la fecha exacta con minutos y segundos, uno puede llegar a encontrar el movimiento de fondos que condice con, por ejemplo, la compra o venta de tal moneda. Entonces ahí, con eso ustedes pueden también hacer el inicio de la investigación. Y bueno, obviamente, como dice Gaby, fotos, videos, PDF, todo lo que tengan relacionado al caso, obviamente que sirve para una investigación. Y bueno, esto que preguntaban las chicas acerca de protocolos o procedimientos, y este se lo dejo a Mati, que fue uno de los que participó. Sí, este es un protocolo que salió justamente por el Ministerio de Seguridad, donde trabajamos personal de las diferentes fuerzas. En este caso eran las 4 que pertenecían al Ministerio de Seguridad hasta el año pasado, que eran justamente la Policía Federal, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería, donde en primer lugar se trabajó en base a la guía que había hecho la UFESI en relación a todo lo que era el tratamiento de criptoactivos, pero también con las bases del protocolo de secuestro de evidencia digital que ya había realizado en su momento el Ministerio de Seguridad. Lo que tiene de diferente este protocolo y de interesante es que busca ayudar a la gente que no sabe del tema para poder encarar cómo poder proceder en cada caso, ¿no? Si nosotros vamos a, por ejemplo, un allanamiento donde sabemos que hay cripto, ¿cómo prepararnos, no? Ya tienen que tener direcciones listas como para poder hacer el secuestro, tiene que ir personal que sabe del tema para poder ir y asesorar de la mejor manera, o tener un contacto directo vía telefónica, porque por ahí las distancias no se puede, y poder hacer las consultas. Y después, bueno, listo, ¿hacia dónde van a transferir los fondos? ¿Quién va a transferir? ¿Quién da la orden? ¿Cómo se hace? Todo eso se explica, y
también en caso de que no sepan que hay cripto, porque pasa mucho de que llegan a un lugar y encuentran que no hay, que hay cripto, entonces bueno, tienen todo lo anterior que se había hecho de preparar, ya no está. Entonces, bueno, listo, mientras acá esto se resguarda, se hacen las consultas con quien se deba consultar, ya tienen que empezar a preparar, bueno, listo, a dónde van a transferir, qué hay, qué no hay, qué secuestro, qué no secuestro, qué encontré. Y además de todo eso tiene un anexo muy interesante que es visual. ¿Por qué? Porque tiene como un organigrama donde uno va viendo, un flujograma, perdón, donde uno va viendo si pasa tal cosa, bueno, listo, hago tal otra. Si pasa tal otra, listo, me encargo de esto. Y si tengo dudas sobre eso, quiero saber un poco más, vuelvo al protocolo en tal página que me explica bien cómo funciona esa parte. Entonces, es bastante interesante. Tiene mucha carga de lectura, pero porque en un principio tiene definiciones que por ahí no se habían nombrado en anteriores protocolos y después sí ya empieza con toda la parte práctica de cómo tenemos que reaccionar ante cada caso. Nos están haciendo así que voy a ir rápido. Bueno, esto que comentábamos más al principio, esto, bueno, blockchain es una base de datos distribuida, compuesta por miles de nodos, justamente que conforman una red peer-to-peer, y justamente las dos características que tiene esta tecnología es la descentralización y la criptografía, que es lo que va a hacer que sea tan segura y robusto. Por eso es transparente y trazable, ¿sí? Porque justamente están todas las transacciones, tenemos exploradores de bloques y aparecen absolutamente todos los datos desde el día 1. Un explorador de bloques me pueden decir un montón de cosas sobre la transacción que me va a servir a la hora de investigar. Estos ya son un poco más complejos, pero se ven muy bien. Es la misma herramienta que yo había utilizado justamente para hacer el análisis del hackeo, que es justamente Arkham, que con compartirle una dirección o un hash de transacción ya te muestra todo lo que pasó, en este caso con un hash, y de dónde provinieron los fondos, si hubo retiros, hacia dónde fueron, y ya inclusive identifica algunas, como por ejemplo el azul que se ve ahí, que justamente ya es un servicio identificado. Entonces ahí yo digo, bueno, listo, los fondos provinieron de tal lugar, preguntémosles quién es el que le envió los fondos, por ahí eso nos puede ayudar, porque puede ser una posible víctima que me dé información de cómo fue el modus operandi. Entonces con eso yo ya puedo seguir tirando del hilo. Bueno, esto también vamos a pasarlo rápido, pero bueno, es un poco de la custodia. Algo muy importante es entender cómo yo puedo hacer la custodia, si lo voy a usar con billeteras calientes, se dicen, en donde las claves están on-chain, conectadas a internet, o voy a usar billeteras tipo hard wallet. Justamente tenemos las dos opciones de billeteras, que muchas veces las usan o no los exchange. También existen servicios de custodia institucional, ¿no? Que es gente especializada en resguardar específicamente esos fondos, ¿no? Entonces tengo billeteras que son, no sé, multifirma, entonces para poder mover los fondos necesito que 2 personas o 3 firmen, o 2 de 3, o sea, hay muchas opciones. Sí, inclusive actualmente hay exchange que te permiten crear una cartera institucional, es decir, por ejemplo, en el caso de Binance, por ejemplo, permite a las autoridades, después de un largo proceso de validación de identidad y demás, que se creen una cartera directamente dentro del servicio para poder hacer después los secuestros de los fondos y no tener que yo hacerme cargo de lo que es la custodia y la seguridad que conlleva la custodia de esos fondos. Perfecto. Bueno, KYC ya lo estuvimos viendo y ya sabemos que es como un mitigante. KYT, esto de la ruta del dinero y poder saber qué está pasando en la blockchain en tiempo real y poder justamente utilizar todas estas tecnologías para cumplir con todo lo que es regulación de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de armas de proliferación masivas. Muy importante tener justamente para esto los programas de compliance, las matrices de riesgo, los mapas de riesgos, ¿no? Y tener políticas internas y especiales de monitoreo y alerta, porque justamente esto es otro ecosistema y va a tener su propio universo. Entonces acá el sistema de alertas cambia a mundo cripto. Sí, y inclusive, digamos, dentro de esto, lo que tiene interesante es que es tan cambiante, pero a la vez es transparente. Entonces, con eso nosotros ya podemos ir analizando lo que ya sabemos del mundo cripto y empezar a meterle esas medidas de seguridad, esas métricas, para el análisis correcto y evitar también que nuestros clientes pierdan sus fondos, ¿no?
Bueno, tener mecanismos de supervisión efectiva con indicadores de riesgo, ¿no? Es muy importante también estar en coordinación con todos los actores del ecosistema, hacer este tipo de encuentros, poder hablar, verse las caras, conocer, hablar con el regulador, va a ser fundamental justamente para evitar los fraudes en todo este ecosistema. Sí, lo principal en sí, que lo hablaron al principio, es justamente el tema de el compartir la información, porque es una problemática, como bien dijeron, el tema de que no te compartan. Bueno, esto es algo necesario porque sin ese compartir de información, después terminamos quedando en un callejón sin salida. Bueno, y acá dos frases que les queremos dejar, que es la trazabilidad blockchain, bien utilizada, fortalece la prevención y la transparencia, porque justamente es esto, ¿no? Es transparente, uno puede ver desde el inicio de la blockchain hasta la transacción que se hizo a milésimas de segundo actuales. Entonces, nada, es algo para aprovechar. Y las herramientas existen, la clave es su implementación estratégica y coordinada. Así que, bueno, muchísimas gracias. No se nos durmieron. Gabriela, Matías, muchas gracias por su... ¿Escuchan? Hola, hola. Bueno, tenemos un pequeño espacio de preguntas. Okay. Les anticipo que estas consultas son una gratis y se van a quedar el resto del evento, ¿sí? Así que ahí va. Una gratis. Quería hacerte una pregunta. Mencionaste en un momento que era más fácil quizás hacer la investigación cuando el fraude había sido en un exchange que cuando era, imagino, en una billetera hard wallet. Sí, o algo sí. de eso. Ahora, la otra pregunta es, ¿la mayoría de los fraudes están en los exchange o en la hard wallet? Mayormente empiezan o se mueven, digamos, del mundo físico, siempre el trampolín es a los exchange, pero después siempre terminan en wallets propias. ¿Por qué? Porque justamente el exchange me puede congelar los fondos. En cambio, yo teniendo mi propia frase semilla, no me van a poder hacer nada. ¿Van a saber que está ahí? Sí, van a saber que está ahí. Pero yo después de esos criptos no necesito volverlos a mandar a un exchange para convertirlo en dinero, porque puedo hacer la grande del marketplace de vender un producto o comprar un producto y directamente hacer una transferencia cripto a una billetera de otra persona y yo recibo el paquete en mi casa. Y nadie supo que eso pasó, porque yo lo único que voy a ver en la blockchain es que Pepito le mandó que A le mandó a B puramente cripto y todo lo que pasó por detrás no sabemos. Entonces, por eso siempre quizás empieza en un exchange, pero termina siempre guardando los fondos en una autocustodiada y ahí empieza el dilema, ¿no? Igual hay casos que mueven y después lo mandan al exchange y lo sacan por ahí. Entonces ahí claro, lo vuelven a convertir a fiat y ahí es como vuelven otra vez a donde empezamos y bueno, y ahí se los atrapa. Sí. Excelente. Gabriela, Matías, muchas gracias. Un aplauso, por favor.